Pues nada, en primer lugar, buenos días. Darles las gracias por asistir a este segundo webinar del curso de SAP. Como ya saben, mi nombre es Teresa Pestana y soy la encargada de la parte docente de este curso. Ya hemos estado en contacto a lo largo de los días que llevamos de curso. En esta sesión vamos a ver vamos a seguir unas pautas. Vamos básicamente a ver un poco de repaso de la parte de introducción de SAP que también vimos en el primer webinar. En una segunda parte un poco de repaso de cómo se gestionan las compras y las ventas en SAP. En una tercera parte veremos un poco la introducción contable en SAP Business One y cómo se gestionan los cobros y los pagos dentro de SAP. Haremos una tanda, pues más o menos de unos 20-25 minutos, paramos en cada una de ellas igual que lo hicimos en la otra sesión y atendemos pues cualquier duda que tengan o quieran resolver. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo trabajar en SAP. Pues lo primero es iniciamos sesión y pues accedemos al menú de SAP donde tenemos todos los módulos que conforman lo que es el ERP. Normalmente cuando nosotros trabajamos en una empresa que utiliza un sistema de gestión de este tipo, pues no trabajamos en todos los departamentos, por lo tanto tendemos un poco a conectarnos a los módulos, a las transacciones que más vamos a utilizar según pues la función que tengamos dentro de cada departamento. Por lo tanto, nosotros vamos a ver una visión global. Evidentemente el producto tiene muchos módulos. Vamos a intentar hacer un repaso de los módulos de ventas, compras. No sé si nos dará el tiempo de ver un poco de la parte de inventario y de la parte de finanzas. Habíamos visto, y a lo largo del curso pues también lo han visto, que dentro del menú de SAP pues tenemos una serie de barras de herramientas o barras de tareas donde nosotros podemos ayudarnos con ellas a trabajar dentro pues, de las diferentes transacciones que utilizamos en el sistema. Tenemos también un menú de ayuda que nos permite tener ayuda desde SAP de toda la aplicación. Esta ayuda pues la tenemos también desglosada a nivel de módulos. Esta ayuda también la podemos utilizar a nivel de cualquier formulario. Si yo, por ejemplo, abro el formulario de entrega y accedo a la ayuda, automáticamente me va a mostrar la ayuda sobre ese formulario que tenemos abierto y también podemos obtener ayuda de un campo concreto. Con botón derecho sobre uno de los campos y pulsando en qué es esto, obtenemos información de ayuda sobre el campo que estamos visualizando. Aparte del menú de ayuda, pues tenemos el menú principal donde están detallados todos los módulos. Aquí, por hacer un repaso básicamente de los módulos, tenemos el módulo de gestión, que es el módulo donde hacemos las parametrizaciones, es decir, la configuración que vamos a utilizar en SRP para poder trabajar en nuestra empresa. Cuando instalamos SAP, ya lo instalamos con una localización. ¿Eso qué significa? Que lo hacemos con la normativa del país donde lo estamos instalando, pero a partir de esa localización, pues que ya nos va a traer el plan de cuentas con la estructura del plan de cuentas del país, una serie de transacciones que afectan a la parte legal de impuestos y demás, pues también nosotros podemos adaptar ese producto en función de cómo trabaja cada una de las empresas. Pues dentro del módulo de gestión es donde nosotros vamos a realizar esa parametrización. Por ejemplo, pues aquí en los detalles de empresa le vamos a poner el nombre que va a tener la empresa. Le vamos a especificar la dirección, vamos a especificar pues las direcciones de correo, la dirección web. Podemos especificar con qué monedas vamos a trabajar, cómo queremos que se comporte el sistema, qué bancos vamos a utilizar por defecto dentro de nuestra aplicación. También podemos determinar, pues por ejemplo, los usuarios que van a trabajar dentro del sistema, les ponemos al departamento que pertenecen, etcétera. También podemos configurar el idioma con el que vamos a trabajar
dentro de la aplicación. SAP es un sistema multi-idioma, multimoneda, multiusuario, multialmacén. Esto que nos permite que dependiendo del país o dependiendo del sector, nosotros podemos ir adaptando el sistema a las necesidades de la empresa. Aparte del módulo de gestión, que es donde realizamos esas parametrizaciones, pues tenemos el módulo de finanzas. Aquí recogemos todas las transacciones, operaciones que realizamos en el ámbito financiero. Aquí definimos el plan de cuentas con el que vamos a trabajar. Desde aquí vamos a crear o modificar cualquier cuenta que ya tengamos creada. Desde aquí vamos a realizar los asientos directos que podemos hacer dentro del sistema. SAP, al ser un ERP, todas las transacciones que realizamos desde el módulo de logística, ya sean facturas, entradas o entregas de mercancía, van a tener un reflejo contable. Es decir, una vez que nosotros hacemos una transacción en los documentos de logística, eso va a tener un reflejo en contabilidad. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, compramos mercancía? Pues por un lado se produce un incremento del stock en nuestros almacenes, en número, en cantidad, y aparte de eso se produce un incremento en el valor de esa mercancía que nosotros tenemos en nuestra empresa. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un documento de compra, por un lado se va a reflejar ese aumento de las unidades en el almacén donde corresponda, y paralelamente, de forma automática, se va a realizar un asiento donde se va a reflejar ese aumento del valor de la mercancía que nosotros estamos adquiriendo. Exactamente lo mismo pasa cuando realizamos una operación de venta. Pues descontamos el stock del almacén donde lo estamos descontando y a su vez reflejamos contablemente la disminución del valor de ese stock que nosotros tenemos en el sistema. El módulo de oportunidades básicamente sirve pues para gestionar esas oportunidades que podemos tener con esos posibles clientes a la hora de la gestión comercial. En el módulo de ventas, aquí vamos a recoger todas las transacciones que hacen referencia a las ventas, es decir, todas las operaciones que vamos a tener con nuestros clientes, ya sea de ofertas que les damos, pedidos que ellos nos realizan, los albaranes, esas entregas de mercancía que realizamos cuando le llevamos la mercancía, y luego la factura, que es un documento imprescindible dentro de SAP para poder realizar el cobro. A su vez, dentro de cada uno de los módulos nos encontramos con una carpeta que va a agrupar pues todos los informes que hacen referencia a ese módulo. El módulo de compras, igual que el de ventas, lo que refleja pues, son todas esas transacciones para poder realizar las compras. El módulo de interlocutores comerciales ya habíamos visto que son todas esas personas o entidades con las que nosotros tenemos relaciones comerciales, ya sean clientes, ya sean proveedores o ya sean deudores o acreedores. Es de este módulo donde nosotros creamos los interlocutores comerciales y a partir de ahí podemos utilizarlos en el resto de módulos del sistema. Por la gestión de bancos se van a realizar los cobros y los pagos, también pues toda la gestión de efectos, de cheques, los depósitos, etcétera. El módulo de inventario, aquí recogeremos todas esas operaciones que vamos a realizar con los artículos, bien sea entradas directas, salidas directas, traslados entre mercancía entre nuestros propios almacenes. También vamos a poder asignar las listas de precios para que esos artículos, cuando nosotros los vamos a utilizar en los documentos tanto de compras como de venta, ya tengamos propuesto el precio que tenemos pactado con nuestros interlocutores. Y desde aquí también podemos hacer toda la gestión de recuentos de inventario para ajustar los stocks. El módulo de producción pues lo utilizan las empresas que realizan producciones en fabricación. La planificación de necesidades, este módulo nos permite poder planificar cuándo tenemos que aprovisionarnos de mercancía o cuándo tenemos que fabricar, en el caso que seamos una empresa que fabricamos mercancía, para no tener roturas de stock, es decir, para no quedarnos sin mercancía. La planificación de la reposición del inventario es muy importante dentro de las empresas por muchísimos factores. Uno de ellos es que si no tenemos la mercancía en el momento que la necesitamos vender, vamos a tener pérdidas, es decir, no vamos a vender mercancía que nos están solicitando, estamos perdiendo la oportunidad de tener un beneficio con una venta porque no hemos sabido reponer nuestra mercancía a tiempo.
Otro problema que podemos tener con la reposición es que si no la planificamos bien podemos tener un sobrestock en nuestros almacenes. Si nosotros adquirimos mucha mercancía, más de la que nosotros vamos a vender, obviamente vamos a tener unos costes de almacenamiento de esa mercancía que también van a producir pérdidas en la empresa. Por lo tanto, la planificación de la reposición de la mercancía dentro de nuestros almacenes es muy importante, tanto para no quedarnos sin stock como para tampoco tener un sobreestocaje dentro de los almacenes. Con este módulo nosotros podemos planificar cuándo tenemos que pedir, qué cantidad tenemos que pedir y a quién tenemos que pedirle la mercancía para que eso no suceda. En el módulo de servicio aquí recogemos pues todas esas operaciones a nivel de contrato que podemos tener con terceras personas, ya sea, por ejemplo, pues si somos un bufete de abogados, pues tendremos un contrato que firmamos con cada uno de nuestros clientes para los servicios que le vamos a prestar. El módulo de recursos humanos, pues aquí simplemente es un repositorio de información donde nosotros recogemos todos los datos del empleado. Aquí podemos agrupar por categorías a los empleados, podemos ponerlos en diferentes roles, podemos anotar todos sus datos personales, incluso pues a nivel salarial e incluso si se ausenta de la empresa o diferentes formaciones para que nosotros podemos ir registrando en qué fechas y qué tipo de formación ha obtenido. Básicamente, con estos módulos nosotros podemos gestionar una empresa. Esto es lo que se llama el estándar de SAP Business One. Está conformado por una serie de módulos, una serie de transacciones, una serie de operaciones donde nosotros, utilizándolas, podemos trabajar en una empresa. ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando vamos a implantar el producto dentro de una empresa, hay alguna funcionalidad específica que la empresa necesita. Esas funcionalidades nosotros las podemos añadir a lo que es el estándar de SAP a través de lo que se llaman add-on. Son unos añadidos que a través de unas herramientas que SAP Business One nos facilita, nosotros podemos integrarlas dentro del sistema de tal manera que puedan parecer que forman parte del estándar de SAP. Todas esas operaciones se tienen que realizar, obviamente, pues teniendo conocimientos de programación y se integran directamente en cada uno de los módulos o incluso podríamos crear módulos independientes. A nivel de módulos, hemos visto un poco por encima cómo están conformado el menú principal. También tenemos una pestaña de informes que es el de arrastrar y vincular, donde nosotros podemos obtener de una forma rápida y visual información sobre diferentes transacciones. Y el módulo de mi menú, donde nosotros podemos añadir todas esas transacciones, una especie de menú de favoritos. Las transacciones con las que nosotros más habitualmente trabajamos, pues las podemos poner aquí de manera que no tengamos que estar navegando por todos los módulos del menú para visualizar cualquier transacción. Un dato importante dentro de los sistemas ERP es trabajar con lo que se llama el concepto de datos maestros. Los datos maestros son los datos de los interlocutores comerciales y los datos de los artículos. Existen esos dos datos maestros dentro de SAP. Nosotros los creamos una única vez dentro del sistema y a partir de ahí los podemos utilizar en el resto de transacciones de los diferentes módulos de SAP. Dentro de los interlocutores comerciales pues tenemos la ficha de datos maestros y dentro del módulo de inventario tenemos la ficha de datos maestros de artículos. Si nosotros abrimos un dato maestro pues nos aparece un formulario que está compuesto por una serie de pestañas y una cabecera. Con estas flechas podíamos navegar al primer registro de la base de datos o al último registro de la base de datos y también podíamos navegar de uno en uno. Aquí pues simplemente registramos toda la información en base a cómo nosotros nos interese tener esa información normalizada. Por ejemplo, la podemos tener agrupada dentro de diferentes grupos, la podemos tener clasificada, pues si son artículos que están o no gestionados por lote, los tipos de impuestos que llevan a la hora de comprar o de vender un producto, los almacenes donde podemos tener stock de este artículo,
la planificación de cómo queremos aprovisionarnos de este producto, después por el módulo que vimos antes, el módulo de planificación de necesidades, las propiedades que nos permiten normalizar esta información de manera que, por ejemplo, nosotros podamos agrupar los artículos en base a una característica que a nosotros nos interese. Imaginemos, por ejemplo, que los artículos pues los tenemos agrupados dentro de estos grupos. Nosotros podemos crear todos los grupos que nos hagan falta, pero aparte de tenerlos dentro de este grupo, nosotros queremos hacer una subdivisión. Por ejemplo, artículos de gama alta y artículos de gama baja. Nosotros podríamos tener los artículos que fuesen de tipo accesorio y pues aquí determinar si son de gama alta o de gama baja. Estos nombres los podemos modificar a nuestro criterio. Yo aquí, esto es un texto al que yo puedo modificarlo sin ningún problema. La pestaña de comentarios que nos permite pues añadir cualquier comentario del producto y la de anexos que nos permite anexar a esta ficha pues cualquier fichero. Simplemente pues exploramos en el navegador y nos permite pues vincularle cualquier documento que tengamos dentro de la base de datos. Con esto conseguimos que ese documento sea accesible y visible por el resto de usuarios de la empresa. Dentro de los datos maestros de interlocutor tenemos más o menos la misma estructura, una cabecera y unos datos agrupados dentro de diferentes pestañas. Y aquí pues vamos agrupando pues tanto a nivel de grupos las categorizaciones que queremos tener y definir para luego poder explotar esa información, como a nivel pues de diferentes direcciones, diferentes condiciones de pago. Aquí nosotros lo que reflejemos dentro de la ficha de datos maestros de interlocutor comercial, por ejemplo, en condición de pago, nosotros tenemos predefinidas todas las que vamos a utilizar en la empresa y luego le asignamos a cada interlocutor pues la que tenemos pactada con él. Esta información se va a trasladar a todos los documentos que realicemos con este interlocutor comercial, siempre como una propuesta. Todas estas opciones son susceptibles de modificar a la hora de realizar un documento concreto. Tanto la condición de pago como la lista de precios que podamos tener vinculada con ese interlocutor, como la vía de pago o de cobro que tengamos con ese interlocutor. Por ejemplo, para estos proveedores yo tengo en mi sistema creadas 4 vías de pago diferentes: cheque, confirming, recibo y transferencia. Para este proveedor concreto solamente tengo incluida, es decir, solamente le podría pagar por cheque, por recibo y por transferencia, pero a su vez, si se fijan, esta línea está más en negrita, significa que la que yo tengo pactada con este interlocutor es la transferencia, ¿vale? Esto lo cambiamos simplemente marcando aquí, la que nos interese, y la fijamos como estándar, ¿vale? ¿Esto que para qué nos va a servir? Para que el sistema nos proponga y nos indique cuál es la negociación o qué condiciones tengo yo pactadas con este interlocutor. A su vez también nos encontramos con las flechas de navegación, son estas flechas naranjas, que nos permiten obtener más información sobre algunos de los campos. En el caso de los interlocutores, por ejemplo, en el campo del saldo de cuenta, si nosotros accedemos a ese campo, podemos ver qué facturas o qué asientos conforman el saldo que tiene pendiente este interlocutor. Y desde aquí pues podríamos navegar, por ejemplo, a la factura directamente, o incluso desde la factura podríamos acceder a la cuenta, ¿vale? Y desde la cuenta pues al saldo de la cuenta, y así podríamos ir navegando infinitamente. No necesitamos cerrar una transacción dentro del sistema para poder abrir otra, es decir, yo puedo tener los datos maestros de interlocutor comercial abiertos y a su vez abrir los datos maestros de artículo, ¿vale? Y tener los dos abiertos. Dentro de los datos maestros de interlocutor, pues también aquí vamos a definir las cuentas con las que vamos a trabajar, y una parte muy importante es la gestión de los impuestos. Dentro de los impuestos nosotros podemos determinar si este interlocutor va a llevar los impuestos de forma obligatoria o va a estar exento de impuestos. Por ejemplo, cuando nosotros compramos a través de la aduana, los interlocutores extranjeros, o en caso de Canarias, los interlocutores incluso de la península, aparecen como exentos. ¿Por qué? Porque como tenemos diferentes impuestos, los impuestos los pagamos en la aduana, no se los pagamos al proveedor directamente. Aquí también podemos determinar si un interlocutor está o no sujeto a retención.
hay muchos interlocutores al que nosotros les tenemos que hacer una retención, por ejemplo, a clientes, porque realizan actividades profesionales. Pues esa retención también la podemos marcar dentro de esta ficha, de manera que una vez hayamos predefinido las retenciones que podemos usar dentro de la empresa, pues nosotros podemos marcar qué retención es la que se le va a aplicar a este interlocutor. Desde aquí también podemos determinar si tiene impuesto diferido. Esto es una nueva normativa que ha surgido aquí a principios de este año, se llama criterio de caja. Es decir, hasta el 31 de diciembre del 2012, todas las facturas, cuando se realiza la factura, automáticamente se le asigna el impuesto que lleva esa factura. ¿Qué pasa? Que esa factura a veces se realiza, imaginemos, en un mes, pero realmente se cobra transcurrido muchísimo tiempo, y sobre todo ahora con el tema de la crisis, pues que la morosidad ha crecido mucho. ¿Qué pasa? Que las empresas, cuando generan la factura, automáticamente se genera el impuesto, y cuando hacemos la declaración del impuesto tenemos que pagar esos impuestos a Hacienda. Pero si nuestro cliente no nos ha pagado el impuesto, nosotros tenemos que anticipar el dinero. Nosotros pagamos el dinero en la agencia tributaria, y cuando cobremos la factura, pues ya recuperamos ese dinero. ¿Qué se ha permitido? Siguiendo una serie de normativa, y todas las empresas no se pueden acoger, pero las que se puedan acoger lo pueden realizar, es que podamos declarar ese impuesto no cuando realizamos la factura, sino cuando cobremos la factura. Pues con el impuesto diferido lo que conseguimos es que esos interlocutores que se acojan al criterio de caja, nosotros obligatoriamente, si ellos están acogidos al criterio de caja, nosotros también tenemos que declarar los impuestos exactamente igual como los declaran ellos. Por lo tanto, los tenemos que poner como impuestos diferidos. Por lo tanto, ellos declararán los impuestos en el mes que pagan, y nosotros declararemos que hemos cobrado el impuesto en el mes que lo hemos cobrado, no en el mes que se ha generado la factura. Comentarles que con el tema de normativa, SAP es muy riguroso con ese tema. Cualquier cambio de normativa automáticamente la tenemos disponible en el sistema. Eso está siempre incluido dentro del mantenimiento que tienen los clientes con SAP. Nosotros somos partner de SAP, por lo tanto nosotros somos intermediarios. Lo que hacemos es coger el producto, adaptarlo, desarrollar algún add-on si lo necesita el cliente e implantarlo en el cliente. Pero todos los desarrollos a nivel de cambios de normativa y demás, eso lo gestiona SAP. Automáticamente, una vez que hay un cambio de normativa, nosotros lo único que tenemos que hacer es actualizar esa normativa dentro de nuestros clientes. Por ejemplo, el tema de criterio de caja, o por ejemplo ha sucedido también con los informes de impuestos del 347, que se ha ido modificando pues, en los últimos años. A nivel de propiedades también podemos definir pues ese criterio para luego normalizar y poder explotar información. Comentarios, pues es un texto fijo donde nosotros podemos poner cualquier comentario, y a nivel de anexos pues también podemos anexar información. Por ejemplo, pues un acuerdo comercial que tenemos con este interlocutor. Pues ese acuerdo lo podemos escanear, lo guardamos en nuestra carpeta y lo podemos anexar a la ficha de interlocutor comercial. El menú arrastrar y vincular es una herramienta muy potente que tiene SAP, que nos permite realizar informes de una forma muy rápida. Por ejemplo, si nosotros queremos saber las compras que le hemos realizado a un determinado proveedor, pues simplemente lo mostramos en pantalla, nos vamos al menú arrastrar y vincular, desplegamos el menú de compra, y simplemente arrastrando el código del interlocutor sobre cualquier transacción que nos interesa, queremos saber los pedidos, queremos saber las devoluciones, queremos saber las facturas, pues sobre la transacción que nos interesa simplemente lo soltamos, y automáticamente nos muestra un listado, en este caso, pues de las facturas que le hemos realizado a este proveedor. A su vez, dentro de esta ventana nosotros podemos hacer filtros y filtrar la información. En este caso son 4 líneas, pero podemos encontrar con informes que puedan tener pues 200, 500 o muchísimas líneas, y son difíciles de analizar. Comentarles también que todos estos informes son susceptibles de exportar a Excel. Por ejemplo, esta factura nosotros la podemos exportar a Excel sin ningún problema. La guardamos en nuestro escritorio, y luego la podemos gestionar pues a nivel de mover campos, de formatearla y utilizarla para lo que nos haga falta.
Bueno, a nivel así un poco de introducción, comentar el tema de los interlocutores comerciales, el tema de los datos maestros de artículos son los datos maestros que están en SAP. El sistema es modular y todas las operaciones que realizamos a nivel logístico van a tener una repercusión en contabilidad. Para un segundo, no sé si tiene alguna duda. Rocío, ¿tienes alguna duda? No, bien, todo correcto. Bien, vale. Seguimos. Seguimos. En silencio, gracias. El módulo de compras y ventas, vamos a hacer un repaso por encima de cómo se gestiona dentro de SAP. Comentarles que para las compras pues tenemos una serie de transacciones que podemos partir desde un acuerdo global que tengamos con todos nuestros proveedores, donde podemos hacer una solicitud de compra para que nos manden diferentes ofertas. Una vez que eso hemos llegado al acuerdo de a qué proveedor le vamos a comprar una determinada mercancía, podemos transformarlo en una solicitud de pedido a ese proveedor específico. A su vez, esa solicitud, una vez que está aceptada, la podemos transformar en un pedido que le hemos realizado a nuestro proveedor. Ese pedido, cuando llega la mercancía a nuestra empresa, hacemos una entrada de mercancía, con lo cual aumentamos el stock en nuestros almacenes y a su vez pues incrementamos el coste de la mercancía también a nivel financiero. Y finalmente esa entrada de mercancía termina siendo una factura de proveedor. Vamos a hacer, por ejemplo, un pedido. Perdón. Para nosotros hacer un pedido, pues simplemente abrimos el formulario. Dentro del proveedor, del campo del proveedor, elegimos el proveedor al que le vamos a realizar el pedido. En este caso, lo vamos a realizar a este. Automáticamente, de su ficha de datos maestros, pues nos traerá el nombre y la persona de contacto que tiene ese interlocutor. Aparte de que nos ha traído la condición de pago que tenemos con ese proveedor y la vía de pago por defecto que tenemos. Si nosotros navegamos al interlocutor, en ejecución de pago vemos que tenemos transferencia como la pactada con este proveedor y a nivel de condición de pago tenemos 60 días. Esta propuesta yo la puedo modificar en esta factura en particular o puedo dejarla que tiene ya por defecto el estándar. Una vez que nosotros tenemos ya definido el interlocutor al que le vamos a realizar el pedido, pues seleccionamos él o los artículos que nos interesen. En este caso vamos a seleccionar 2 artículos. Con las teclas control o mayúscula podemos seleccionar varios, ¿vale? O puntualmente algunos, ¿vale? Automáticamente, una vez que nosotros cargamos los artículos, él ya me va a proponer un precio. Este precio va a salir de la lista de precios que tenemos pactado con este proveedor. La cantidad por defecto va a ser 1, pero esta cantidad nosotros la podemos modificar. Y automáticamente se irá recalculando el importe del documento, ¿vale? Añadimos el documento. Y una vez que lo tenemos añadido, ese pedido lo enviamos a nuestro proveedor y cuando nos regrese la mercancía lo que tenemos que hacer es la entrada de mercancía a nuestro sistema. Para ello simplemente recuperamos el pedido y con la opción de copiar a podemos pasarlo tanto a factura como a entrada de mercancía. Con esto es importante saber que dentro del circuito de compra, tal como habíamos visto, tenemos todos estos documentos, pero nosotros el único documento que es imprescindible realizar para poder realizar en este caso el pago es la factura de proveedor. Podemos comenzar nosotros realizando documentos desde la solicitud de pedido, pasarla a pedido, ese pedido a una entrada y esa entrada a una factura. Pero directamente, sin necesidad de realizar todos estos documentos, nosotros podríamos realizar una factura de proveedor directamente. O podríamos simplemente hacer una entrada de mercancía y después pasar la factura. Con esto lo que quiero decir es que todo el circuito de compra está disponible, pero no tenemos que utilizar todos los documentos en todas las transacciones. Depende de cada empresa, de la operativa de cada empresa, pues saber cómo va a realizar sus documentos, ¿vale? En este caso vamos a hacer 3 documentos básicos, que es un pedido. Ese pedido lo pasamos
a una entrada de mercancía. El sistema lo que va a hacer es arrastrarnos todos los datos que teníamos en nuestro pedido, ¿vale? Que son los artículos con sus cantidades y sus precios, ¿vale? Podemos observar que el importe del documento es el mismo, con el mismo interlocutor, y si estamos de acuerdo con que esta es la mercancía que nos está entrando, pues simplemente la añadimos al sistema. Automáticamente, cuando nosotros hacemos una entrada de mercancía, se nos hace un apunte en contabilidad, es decir, esta entrada de mercancía va a tener un reflejo en contabilidad. Como les comentaba, nosotros no solo estamos aumentando las unidades en el almacén, sino que también estamos haciendo una variación en el importe del valor de la mercancía, ¿vale? En este caso, la entrada de mercancía realiza de forma automática este asiento, donde aumenta el valor de la cuenta de existencia, ¿vale? Contra una cuenta de contrapartida, y además dice que hay unas facturas o sea, un importe que está pendiente de llevar a factura, está pendiente de facturar. Y automáticamente esta entrada de mercancía, una vez que nosotros ya la hemos gestionado, el último paso es realizar la factura. Hacemos el mismo paso, con copiar A lo pasamos a factura, y esta factura va a reflejar la misma información que teníamos en la entrada de mercancía. Desde aquí obtenemos información de los documentos por los que ha pasado esta factura. En este caso, pues está basada en un pedido y a su vez basada en una entrada de mercancía. Lo mismo que antes, si estamos de acuerdo que esto es lo que vamos a facturar, pues simplemente lo añadimos al sistema. Podemos hacer las modificaciones que nos hagan falta, tanto en unidades como en líneas del documento, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, nosotros hacemos un pedido de 3 líneas y solamente nos entra una. Pues todo eso lo podemos nosotros gestionar dentro del circuito. Y a su vez, esta factura ha generado un asiento en contabilidad. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha cancelado esa cuenta de facturas pendientes de recibir y la ha contabilizado ya en la factura del interlocutor comercial, con la línea de impuesto que corresponda. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros hacemos un pedido de 3 artículos. Lo grabamos en el sistema, tenemos el pedido y cuando nos llega la mercancía, pues la línea 3 no nos ha llegado y de la línea 1 solo nos sirve en la mitad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros desde la entrada de mercancía eliminamos la línea que no ha entrado, esta línea no la voy a llevar a la entrada de mercancía, y en esta línea modifico la cantidad, ¿vale? Con lo cual el documento se recalcula, ¿vale? Añadimos el documento. Por lo tanto, esta entrada de mercancía simplemente va a tener 2 líneas que proceden del pedido 359, una por la mitad de la cantidad que habíamos pedido y una línea que no nos ha entrado. ¿Qué pasa ahora con el pedido? Pues que este pedido, si lo visualizamos, vemos que esta línea está en un color diferente. Esto significa que está entrada completamente, es decir, que ya la hemos recibido por completo. Y dentro de la parametrización de formulario, que nos permite visualizar diferentes campos dentro de este formulario, nosotros podemos, por ejemplo, buscar un campo que es para saber la cantidad de mercancía que nos ha quedado pendiente. Por aquí. A ver si lo encuentro porque no lo encuentro. Para mostrar el campo donde me indica las cantidades entregadas. Bueno,
Creo que se llama cantidad pendiente, pero no la veo. Bueno, lo voy a hacer con otro campo para que vean que nosotros simplemente con marcar un campo, por ejemplo, el código de barra, y pulsar aquí en OK, automáticamente ese campo se nos añade aquí en el formulario, ¿vale? Pues tenemos un campo que nos permite ver la cantidad de mercancía que está entregada o pendiente, ¿vale? Si yo no lo quiero visualizar, pues directamente lo elimino. También no solo lo podemos añadir, sino también lo podemos poner como activo. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, si lo tengo dentro de un documento, en visible y además activo, si está activo yo puedo hacer modificaciones sobre esa línea. En cambio, si nosotros ese campo solamente lo ponemos como visible y no lo dejamos como activo, pues no podré hacer, aunque yo esté haciendo clic sobre el campo, no me permite hacer modificaciones. ¿Qué pasa con este pedido cuando recibimos esa mercancía que nos falta? Pues simplemente vamos al pedido y si lo pasamos otra vez a entrada de mercancía, solo nos va a arrastrar las líneas que estaban pendientes en el pedido. En este caso, las 5 unidades de la primera línea y la línea que había quedado pendiente de facturar, ¿vale? Que son esta última línea. Esto realiza un apunte contable exactamente igual al que vimos antes, ¿vale? La variación de existencia y el apunte de las facturas pendientes de recibir. ¿Y qué pasa ahora si nosotros queremos unificar estas dos entradas de mercancía en una única factura? Pues tenemos la funcionalidad copiar de, en este caso, cuando nosotros vamos en el circuito hacia adelante, partimos del documento base y copiamos un documento destino. En el caso de querer agrupar documentos destino en un documentos base en un documento destino, pues tenemos que partir del documento destino. Por ejemplo, si queremos agrupar en la factura 2 albaranes, pues simplemente abrimos la factura, ponemos el interlocutor que queremos agrupar esos documentos y con copiar de le decimos de qué documentos base queremos hacer esa unificación. En este caso son de entradas de mercancía y aquí aparecerán todas las entradas de mercancía que están pendientes de factura, ¿vale? Y en este caso vamos a coger las que proceden de este pedido, que son estas dos. Aquí nos sale un asistente donde yo puedo configurar y definir de todas las líneas si quiero incluirlas todas o no, o directamente que me arrastren los datos tal cual estaban en el documento, ¿vale? Aquí lo que he hecho es pues traerme todas las líneas de los dos documentos. Bueno, falta la fecha. Y añadimos. Esto genera también un asiento en contabilidad, ¿vale? Donde reflejamos la cancelación de la cuenta de facturas pendientes y a su vez desde este documento del circuito que acabamos de realizar podemos de una forma rápida ver gráficamente cómo ha sucedido la evolución de esta mercancía a lo largo de los diferentes documentos. En este caso tenemos un pedido que se ha transformado en 2 entradas de mercancía y a su vez en una factura. Con los circuitos de ventas pasa exactamente lo mismo. Podemos utilizar cualquiera de los documentos y irlos pasando a los documentos destino y en caso de querer agrupar varios documentos base, pues partimos del documento destino y arrastramos desde los documentos base. A nivel de finanzas, tenemos en el módulo de finanzas el plan de cuentas, donde nosotros aquí definimos la estructura del plan de cuentas basada en la normativa del balance para España, en este caso, donde nosotros tenemos todas las cuentas con las que vamos a trabajar en nuestra empresa. Cada una de estas cuentas, pues a su vez podrá tener un saldo, ¿vale? En función de los movimientos que vayamos realizando, ¿vale? Este saldo lo podemos visualizar también navegando en la flecha naranja y desde aquí el saldo nosotros podemos también filtrarlo pues a nivel de fechas, a nivel de cantidad de líneas. Si yo por ejemplo específico que quiero ver solamente 10 líneas, pues solamente me mostrará las 10 líneas que estoy visualizando, que yo le he dicho que me visualice y también puedo ver solo las operaciones que estén sin reconciliar o todas las operaciones. Esto me permite, pues a nivel de interlocutores comerciales, por ejemplo,
ver el saldo que tiene vivo cada uno de los interlocutores. Dentro del módulo de finanzas nosotros también podemos realizar asientos de forma manual. Estos asientos simplemente los configuramos directamente pues, poniendo la fecha, parámetros que podamos definir, comentarios, etcétera, y aquí utilizando las cuentas. Aquí podemos buscarla y realizamos el asiento contable. O podemos visualizar, asientos que hayan sido generados desde documentos de logística. En este caso, este documento ha sido generado por una factura de compra, ¿vale? Aquí veo cuál es el origen y puedo navegar a ese documento que ha generado esa factura. Dentro de finanzas también podemos utilizar los documentos preliminares, que son documentos borradores que podemos generar en el sistema cuando necesitamos que sean supervisados por una persona o un jefe de departamento, o estamos realizando un asiento en un momento determinado y no tenemos claro la cuenta que vamos a utilizar y tenemos que consultarla, pues podemos realizar documentos preliminares, es decir, documentos borradores, de manera que los podamos contabilizar a posteriori. Aquí simplemente pues generamos el asiento, pero estos asientos no están contabilizados. Una vez que nosotros los revisemos y les demos el OK, pues directamente los podemos contabilizar. Eso pues lo marcamos y podemos contabilizar el documento aquí. Esto generará automáticamente ya el asiento en contabilidad. También podemos utilizar las contabilizaciones periódicas, es una herramienta bastante útil que nos sirve para contabilizar esas acciones periódicas que realizamos y que siempre son iguales, por ejemplo, los sueldos y salarios, si siempre tenemos el mismo empleado. Podemos también a lo mejor realizarlo para el tema de los alquileres. Si nosotros pagamos todos los meses un mismo alquiler, pues nosotros podemos crear una contabilización periódica de manera que el sistema nos proponga, llegada la fecha en que nosotros le digamos que va a ser la próxima ejecución, nos lanza una ventana y nos informa de que tenemos una contabilización pendiente de realizar. SAP nunca va a realizar ninguna transacción de forma automática, es decir, no va a realizar ningún asiento de forma automática, aunque yo lo tenga contabilizado y aunque yo le diga que va a ser en esta fecha cuando tenemos que realizarlo. Solo nos lo va a proponer. Somos nosotros los que tomamos la decisión de realizar si finalmente esa contabilización la queremos hacer o no. También trabajamos con diferentes monedas, por lo tanto también podemos realizar documentos en moneda extranjera, por lo tanto tenemos una transacción para utilizar lo que se llama la diferencia de tipo de cambio, que esa diferencia de cambio que se produce a lo mejor en el momento que yo contabilizo una factura, el valor del cambio está en un punto y cuando realizamos el pago ha cambiado el valor del cambio de la moneda, por lo tanto yo ahí puedo tener un perder o ganar dinero. Todo eso lo tenemos que reflejar en contabilidad, ¿vale? Porque ha habido una diferencia del valor que se ha producido en el momento en que he pagado con respecto al momento en que hemos contabilizado la factura. Desde aquí también podemos gestionar los activos fijos. Los activos fijos son esos bienes que tenemos en la empresa que son inmovilizados. Tiene un módulo de activos fijos que nos permite, pues a través de las fichas de esos activos, pues saber en cada momento cómo lo tenemos contabilizado, cómo lo tenemos amortizado, qué valores tiene, qué amortización tenemos para cada uno de los meses, que incluso anexar contabilidad de costes para luego analizarlo a nivel de costes de la empresa. Y bueno, la ficha es similar a la de los datos maestros de artículos, solo pues que tenemos la pestaña de activos fijos. ¿Vale? Podemos ver un resumen del activo. Dentro de la parte financiera también tenemos la opción de reconciliación, es decir, podemos reconciliar todas las cuentas que tengamos en el sistema. La reconciliación la podemos realizar de forma manual, de forma automática o de forma semiautomática. Los contables normalmente optan más por la manual porque sobre eso tienen más control. Las conciliaciones automáticas a veces puede ocurrir que el sistema se encuentre con dos importes y reconcilie importes que no son los correctos. Pero bueno, esto es criterio de cada uno. También, si realizamos una reconciliación, podemos deshacer una reconciliación equivocada. ¿Vale? Entonces podemos restablecer una
una reconciliación que hayamos hecho de forma manual y podemos restablecer, cancelar esa reconciliación y volverla a hacer. Dentro del módulo de finanzas, pues básicamente lo que tenemos pues el plan de cuentas, cómo hacer los asientos, esos modelos que podemos utilizar periódicamente para realizar contabilizaciones que siempre se repiten, podemos utilizar los documentos preliminares, desde aquí tenemos las diferencias de tipo de cambio, el módulo de activos fijos, también tenemos los informes, ahora los veremos. Y otra parte de la parte financiera de la empresa es la gestión de los cobros y los pagos. Dentro de SAP se llevan en un módulo aparte que se llama gestión de bancos y aquí tenemos por un lado los cobros y por otro lado los pagos. Simplemente es un módulo donde nosotros tenemos recogido pues una ventana donde podemos especificar, en este caso, pues un cliente y automáticamente nos aparecerá la lista de facturas o de asientos que tengamos pendientes de cobrar a este cliente, ¿vale? Para cobrar una o varias facturas simplemente pues seleccionamos la o las facturas que queremos cobrar, automáticamente en función de que yo vaya seleccionando pues los importes del total del pago del cobro se irá modificando. Y una vez que hemos definido las facturas que vamos a incluir dentro de este cobro, decidimos por dónde vamos a realizar este cobro. Si lo vamos a hacer por cheque, si lo vamos a hacer por transferencia, si lo realizamos por tarjeta de crédito, en efectivo o por efecto. Efectos son todas esas transacciones que realizamos que no son ninguna de las anteriores. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, elegimos transferencia, pues simplemente elegimos la cuenta contable. Y copiamos el saldo. Ponemos la fecha de la transferencia y añadimos. Con esto se nos ha generado un asiento contable donde tenemos el interlocutor comercial, ya le hemos disminuido el saldo, y contra la cuenta del banco. Para la gestión de pagos realizamos lo mismo. La misma operación, seleccionamos el proveedor, de aquí seleccionamos la factura o la factura que queremos incluir en el pago y aquí seleccionamos el medio, cómo vamos a gestionar ese pago. En este caso lo vamos a hacer en efectivo. Para la cuenta de caja, copiamos el saldo y añadimos. Todas estas operaciones las podemos realizar de una en una o las podemos realizar a través de un asistente de pago. Es decir, no tenemos que realizar un pago o un cobro de una única forma, uno a uno. Si nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimos cobros dentro de una empresa, pues no vamos a ir cliente por cliente, factura por factura, sino que a través del asistente nosotros podemos, por ejemplo, todos los cobros por transferencia. Pues aquí elegimos todos los clientes. Elegimos pues los parámetros que nos interese. La vía de pago que tenemos. En caso de que tenga moneda extranjera, pues, y no tengo el tipo de cambio especificado para el día, pues me lo pedirá, que es el caso aquí porque estoy incluyendo todos los interlocutores y alguno que tiene moneda. Haga el cálculo. ¿Vale? Y finalmente, pues, realizamos la selección de las facturas. En este caso no me ha aparecido ninguna porque no tengo ninguna con las condiciones que he marcado.
Seleccionaríamos la factura y generaríamos de forma automática todos estos cobros, ¿vale? Uno a uno. ¿Hay alguna duda con el tema de los cobros de los pagos? No, todo bien. Sí. Pues seguimos entonces. Dentro de los cobros, una de las opciones que tenemos es la gestión de cobros por efectos, que son todos esos cobros que realizamos que no son ni por transferencia, ni por, bueno, que no son por ninguna de las opciones que tenemos aquí disponibles, ni por cheque, ni por transferencia, ni por tarjeta de crédito, ni por efectivo. Por ejemplo, dentro de efecto tendríamos los pagarés, los confirming, todo lo que lleve una fecha de vencimiento posterior a la realización del pago, pues, o del cobro, pues iría por la gestión de efecto. Por ejemplo, si nosotros cogemos un interlocutor, seleccionamos una factura y nos vamos a efecto, pues, por ejemplo, por recibo al cobro. Copiamos el saldo vencido. El funcionamiento siempre de la bolsita es exactamente igual. Simplemente seleccionamos factura, seleccionamos el medio y nos vamos a la selección del importe que es, y una vez que nosotros realizamos la gestión de cobro por efecto, tenemos que hacer un segundo paso. Cuando la realización del cobro es por transferencia o por efectivo, se supone que en ese momento hemos cancelado ya con las cuentas del banco, por lo tanto, o con la cuenta de efectivo, por lo tanto ya no tenemos que hacer una segunda acción. En cambio, cuando lo hacemos por efecto, necesitamos realizar una acción posterior, y es ese depósito, esa entrega de nuestros pagarés o de nuestros confirming al banco para que realice el cobro o el pago en caso de que sean pagos. Nosotros dentro de gestión de banco nos encontramos con una transacción que son los efectos, donde tenemos la selección, pues, de algunos filtros en caso de que nos interese, y una vez que entremos tenemos una serie de cajones donde vamos a encontrarnos todos esos cobros por efectos que nosotros tenemos pendientes. Aquí los efectos, cuando los creamos, tenemos varias opciones para entregarlos al banco. Por un lado tenemos el efecto creado. Una vez que lo tenemos creado, se lo mandamos al banco, que es cuando lo enviamos a presentado. Una vez que se lo enviamos al banco y el banco lo gestiona el cobro o el pago, nosotros lo tenemos que pasar al estatus de pagado, ¿vale? Cuando nosotros venimos al cajón de creado, pues aquí tenemos todos los efectos creados, seleccionamos el efecto o los efectos que nos interese, seleccionamos el banco por el que al que le vamos a enviar ese efecto, especificamos la fecha contable en la que vamos a realizar esa presentación a nuestro banco y actualizamos. De forma automática, el sistema nos ha hecho un asiento en contabilidad traspasando de las cuentas que teníamos parametrizadas ya en nuestro interlocutor, y los efectos ya no están en el cajón de creado, sino que directamente han pasado al cajón de presentado. Una vez que los tenemos en el cajón de presentado, nosotros se los enviamos al banco. Desde aquí podemos generar el fichero bancario para enviarlo de forma electrónica para que lo tenga el banco en formato electrónico a través de la web. Y una vez que gestionan los cobros y nos llega del banco la notificación de que ya se ha producido ese cobro, ese pago, pues simplemente marcamos los que estén ya cobrados, especificamos la fecha y pasamos al cajón de pagado, que es el que nos está por defecto aquí, simplemente pulsando en actualizar. Con esto lo que hemos realizado ya es descontar del banco directamente el importe de esos recibos que nosotros habíamos enviado al cobro. Y ahora los efectos estarán en el cajón de pagado. Si por alguna circunstancia nosotros nos equivocamos dentro de las operaciones que estamos realizando, por ejemplo, imaginemos que este pagado nos hemos equivocado y no era el que queríamos pagar, pues simplemente marcamos el efecto y lo pasamos al cajón anterior, ¿vale? Dentro de cada cajón nosotros tenemos la posibilidad de pasarlo
hacia el cajón de delante o hacia el cajón de atrás, ¿vale? Con esto nosotros lo que hacemos es desplazar los efectos a lo largo del circuito y a su vez se va a realizar el asiento contable. En este caso, el pagado pues lo vamos a pasar a presentado. Imagino, por ejemplo, que me he equivocado. Pues directamente el sistema lo que va a hacer es un asiento contable retrocediendo ese importe, está en negativo, y a su vez lo vamos a tener nuevamente en el cajón de presentado, ¿vale? Y de aquí lo podríamos retroceder incluso al saldo de otra vez del interlocutor, simplemente marcándolo y pasándolo al cajón anterior. Con el tema de la gestión de banco también podemos hacer lo que son las conciliaciones de extractos externos del sistema. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, recibimos el extracto del banco, lo podemos descargar en el modelo Q43, que es un fichero estandarizado que podemos importar dentro del sistema y que nos permite conciliar todas las partidas que nosotros tenemos pendientes. Esto, por ejemplo, es un extracto bancario donde yo aquí tendría el saldo de mi cuenta de banco y podría seguir importando ficheros pues todos los días. Yo todos los días me conecto al banco, descargo mi fichero de extracto y una vez que lo tengo ya en mi sistema, esto no realiza ningún apunte contable, puedo reconciliarlo. Reconciliar lo que significa que voy casando las partidas que tengo contabilizadas con los movimientos que se han ido produciendo en el banco. Esto aparece dentro de una ventana donde tengo, por un lado, los apuntes contables que están pendientes de conciliar y en otra ventana tengo todos los apuntes que me he descargado del cuaderno bancario. ¿Vale? Simplemente para conciliarlo, en este caso, como estos datos no van a coincidir porque no son reales, pues lo que hacemos es marcamos una partida de contabilidad y la vamos reconciliando con la partida o las partidas del banco. Simplemente con doble clic o seleccionándolo y pulsando hacia abajo, voy bajando a los cajones inferiores los importes que quiero ir reconciliando. El importe de reconciliación debe ser 0, por lo tanto, en este caso, que coincida aquí un importe va a ser un poquito difícil. Imaginemos, por ejemplo, que estos dos importes están conciliados, que dan el mismo importe, o que estas diferencias de céntimos, que a veces sucede, que tenemos un importe que tenemos en una factura y lo que tenemos contabilizado, pero luego el cliente nos paga un céntimo menos o nos paga un céntimo más. Esas diferencias nosotros las podemos contabilizar en este momento. Si nosotros ahora le diésemos a reconciliar, el sistema me avisa de que no están compensadas las reconciliaciones, es decir, que este importe de contabilidad no coincide con lo que estoy haciendo en el banco y me pregunta si quiero crear el asiento. Si yo le digo que sí, él automáticamente me va a llevar a la cuenta del banco, que es la que me falta, en este caso es la que tengo con un saldo diferente, el importe y ya yo pongo la cuenta de contrapartida, pues si es un beneficio o si es una pérdida. A nivel de informes, dentro de finanzas, pues tenemos los informes financieros. Desde aquí podemos sacar pues los libros de mayor, un extracto de las operaciones de diario de lo que hacemos diariamente a nivel contable. También podemos sacar los informes de impuestos, donde aquí pues tenemos el informe de 347, informes que tenemos que presentar a Hacienda pues anual, incluso los trimestrales o los mensuales de los impuestos de IIC o de IVA. Nosotros aquí generamos el informe y desde aquí, una vez que hemos generado el informe, podemos visualizarlo. Esperamos que lo muestre. Y podemos crear el fichero bancario, lo que es el informe que nos exige Hacienda para que se lo enviemos electrónicamente. Aquí pues simplemente lo guardamos en la ruta y lo enviamos posteriormente al banco.
También desde aquí podemos sacar los informes de retenciones de impuestos para esos interlocutores con los que realizamos transacciones a nivel de retenciones profesionales y demás. Y desde aquí podemos obtener el informe de esas retenciones. No sé si en esta base de datos tenemos algo. Pues aquí nos mostraría los diferentes retenciones que tengo disponibles y los documentos o los asientos que estén incluidos pues dentro de ese periodo que nosotros estamos visualizando. A nivel financiero pues tenemos los informes de balance, balance sumas y saldos, balance de pérdidas y ganancias. Los informes son bastante, tienen muchos filtros, podemos extraer información de muchas maneras. Podemos sacar simplemente las cuentas dentro de un periodo contable, donde esta visualización del balance la podemos ver a diferentes niveles. ¿Vale? Podemos ver el nivel 1 donde tenemos simplemente los títulos, o podemos verlo detallado a nivel de cuenta, a nivel de cada una de las cuentas. Podemos ocultar los títulos y ver los saldos de cada una de las cuentas. También el informe de pérdidas y ganancias, que es similar. Aquí también lo podemos tratar exactamente igual que el otro balance, pues a diferentes niveles. Y dentro de gestión de bancos, pues tenemos los informes bancarios. Pues aquí podemos ver documentos preliminares que tengamos, que son esos documentos borradores que creamos en el sistema previamente para luego poderlos gestionar. Podemos ver a nivel global los saldos de las cuentas, podemos ver las reconciliaciones externas que tenemos, podemos restablecerlas, podemos ver los efectos como tenemos en los diferentes cajones. Sí. Perdón. Y si todos estos informes no se ajustan a las necesidades que tenemos en la empresa, pues nosotros podemos generar informes a medida, tanto vincularlos aquí en el menú principal o a través del gestor del Query Manager, que es un gestor que nos permite de una forma rápida pues realizar una consulta. Nosotros hacemos una sentencia donde buscamos en las diferentes tablas y mostramos información. Realizar estas consultas es muy fácil, incluso para los usuarios. Nosotros cuando realizamos, cuando queremos, por ejemplo, saber información de un interlocutor comercial, pues aquí nos permite, a nivel de información del sistema, saber las tablas donde se encuentra cada uno de estos formularios e incluso los campos, y a través del gestor de informes, simplemente siendo un usuario, nosotros podemos generar una consulta. Es decir, esto lo puede hacer un usuario siempre y cuando tenga permisos para realizarlo. Incluso podemos especificar que yo, pues de la tabla de interlocutores, solamente quiero seleccionar el código y el nombre. ¿Vale? Y solamente me aparecerán esos dos campos. Estos informes, una vez ejecutados, nosotros los podemos guardar, los podemos grabar, los grabamos dentro de las consultas grabadas y son, pues, y se lo vamos a meter dentro del nivel general. De manera que este informe que yo he hecho simplemente buscando las tablas y los campos que quiero, pues ahora lo tendré disponible aquí para todo el mundo. Simplemente lo ejecutamos y ya está. Dentro también de, aparte de los informes, pues tenemos la parte de formatos impresos, donde nosotros a cada uno de los documentos le podemos vincular un formato impreso. Por ejemplo, una factura, pues nosotros podemos previsualizar esa factura con un formato que ya tenemos predefinido. Puede ser uno que traiga el estándar o nosotros podemos adaptar los informes, los formatos impresos a como los quiera el cliente. En este caso, pues estamos trayendo un formato impreso que saca 3 modelos diferentes, pero nosotros podemos tener tantos formatos impresos como nos interese. Simplemente, pues aquí tenemos una lista de formatos impresos y directamente, simplemente seleccionándolo y fijándolo como estándar, incluso para todos los usuarios o para alguno en concreto,
nosotros podemos visualizar un formato impreso diferente. No sé, pues este es diferente al que mostramos antes. Por aquí. Incluso para un interlocutor determinado podemos determinar un formato impreso, ¿vale? Desde simplemente con ese clic el usuario puede emitir o imprimir el formato de de cualquiera de las maneras. Pues básicamente con el tema de las compras, las ventas y la parte financiera hemos visto un repaso muy por encima de cómo realizarlo. No sé si tienes alguna duda. Your line is now unmuted. No, todo bien. Está bien. ¿Quieres aclarar algo? ¿Quieres aclarar algo? ¿Algo que te Mira, interese sí ver? ¿Que te interese ver? sí, quería hacer una consulta. Mira, yo estuve trabajando en una empresa de laminados, entonces teníamos precios especiales para ciertos productos, para ciertos clientes. Entonces, todo eso se puede poner dentro de la aplicación. Dentro de la aplicación nosotros, donde nosotros determinamos para un artículo el precio que lleva, ¿vale? ¿vale? Ujú. Aquí, pues, cada artículo tiene un precio, ¿vale? Pero aparte determinamos precios especiales. Esos precios de un cliente concreto, por ejemplo para este, yo para la lista de precios, la que sea, que es la que tengo marcada con él, pues tengo un porcentaje de descuento del 10%, ¿vale? Y no solo eso, sino que aparte de ese descuento que yo puedo aplicar a nivel de interlocutor, porque a lo mejor con este cliente me interesa hacerle un descuento, yo puntualmente para un artículo concreto e incluso en un rango de fecha, yo puedo aplicar otro descuento diferente, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí tengo un ejemplo de que del 3 del 1 al 15 del 1 pues tenía este descuento, del 6 del 1 al 15 del 3 puedo aplicar otro descuento y así. Y aparte de eso, también puedo hacerlo por volumen, es decir, yo puedo aplicar un descuento a nivel de interlocutor, dentro de incluso de esa lista puedo aplicarlo por rango de fecha y a su vez puedo utilizarlo también por escalado, es decir, por cantidades de unidades. Pues si me compras 10 te hago un 15, pero si me compras 20, pues te hago un 20. ¿Vale? Y todo esto lo podemos escalar. Aparte de precios, también por interlocutor comercial, podemos marcarlos pues para copiarlos para muchos interlocutores comerciales o para muchos artículos. Es decir, podemos utilizar los descuentos y los precios especiales hasta el nivel más pequeño que necesitemos. No sé si responde a tu pregunta. Your line is now Sí, unmuted. sí, correcto, sí, está muy bien. Vale. No- ¿Hay algo que quieras ver? Your line is now unmuted. No, vamos, todo correcto. Tampoco es que me haya ido adelantando mucho material. Voy más o menos ahora por el tema 9, así que más o menos vamos a la par. Vale. Pues nada, si quieres lo Pues nada, si quieres da mi correo o da mi correo, no duda, ningún problema, pueden contactar conmigo. pueden contactar conmigo. Vale, de acuerdo. Nada, pues nada, muchísimas gracias y espero que el curso les haya Y espero que el curso les haya. Sí, muy bien. Pues nada, gracias. Gracias. Hasta luego, Teresa.